Ricardo Martinelli encabezó uno de los gobiernos más corruptos en toda la historia de Panamá. Para conocer el legado criminal de este personaje, conversamos con Fernando Sebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia en Panamá. La entrevista se realizó para la edición 23 de Caribe Nuestro y se divulgó el 21 de abril de 2014. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Ricardo Martinelli gana la presidencia de Panamá en el año 2009. Él afirmó que iba a ser un gobierno de empresarios. 5 años después, queremos hacer un balance de su gestión. Por eso montamos a esta hora a nuestro barco informativo al doctor Fernando Sebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia en Panamá. Fernando, muchas gracias por brindarnos estos minutos. Comencemos. En materia económica hubo varios intentos de aplicar paquetes neoliberales, como la ley Langosta. Además, se concretó el TLC con Estados Unidos. A su juicio, ¿pudo o no pudo Martinelli poner en marcha su agenda neoliberal? Bueno, en primer lugar, ¿cómo llega Martinelli gana las elecciones? Y ante el desprestigio de los diferentes grupos que ya habían gobernado, a pesar de que él hizo parte de todos esos gobiernos, él se presenta como una figura independiente que va a producir un cambio de todas las ineficiencias y arbitrariedades de los gobiernos neoliberales que lo precedieron. Se coloca entonces como una supuesta alternativa y gana con un 60% de los votos en una alianza con el panameñismo, que es hoy otra fuerza, y llega inmediatamente implementando fuertes medidas neoliberales. Es así como se hacen leyes, por ejemplo, la llamamos la ley carcelazo, en donde se castiga con cárcel a quienes se manifiestan en las calles en búsqueda de reivindicaciones propias de los diferentes sectores. Esa es una ley completamente violadora de los derechos humanos. Por otro lado, una ley que busca eliminar el sindicalismo, prohibiendo el pago directo de cuotas sindicales, era que eso atentaba contra la fortaleza de los escasos sindicatos fuertes que tenemos. De manera que son medidas todas dirigidas a fortalecer las políticas neoliberales por la vía de la represión. Se hace así, se generan luchas de resistencia a eso, así se produce la masacre de Bocas del Toro, una provincia obrera donde los sectores se oponían a esta ley y lograron detenerla. Sin embargo, eso le costó la vida al menos a ciertos ciudadanos. Se les disparaba a la cara, dejando más de 50 ciegos de un ojo y varios de ambos ojos, y fue una dura represión. Posteriormente, con el tema de la minería y de las hidroeléctricas que afectaban nuestro ambiente, los pueblos originarios de Nové Buglé se opusieron a la misma. También costó la vida de 2 ciudadanos del pueblo Nové Buglé, de manera que es una política puramente de implementación neoliberal, pero también con la represión más violenta que se conoce en los últimos años. Posteriormente a eso tuvimos también, se intenta vender las tierras, la zona libre de Colón. También la población resiste, varios muertos, entre ellos un niño de 8 años, y numerosos encarcelados en las acciones de protesta. Así que, como ves, pues aplicando medidas neoliberales y reprimiendo con todas al movimiento popular, hemos logrado tener victorias, pero también en ellas han muerto compañeros valiosos. Fernando, Martinelli redujo el impuesto a los ricos. Además, deja la deuda pública más alta de la historia de Panamá. Para que nos entiendan, la deuda que deja Martinelli es casi la misma de todos los gobiernos anteriores juntos. Fernando, ¿cómo deja la economía panameña el quinquenio de Martinelli? Bueno, mira, no se trata solo de Martinelli, se trata de todo un sistema económico neoliberal que se viene implementando con más fortaleza después de la invasión norteamericana al país a finales del 89. De hecho, los sucesivos gobiernos, el de Endara, el de Pérez Valladares, el PRD y el actual, redujeron los impuestos del 50% por las ganancias de los grandes empresarios
a 25% que es hoy. Sí, y esa carga impositiva le cae al pueblo a través de incrementos, ¿verdad?, de los impuestos y por la vía de desviar los fondos que nos provienen del excedente canalero hacia la riqueza de estos señores. Así que es un modelo que el señor Martinelli ha fortalecido, ha seguido implementando. Si no es diferente al de los otros partidos políticos que nos han gobernado, PRD, panameñismo y otros pequeños ahí que se suman a la hora de las elecciones. Así que de eso se trata, de medidas de ese tipo. Han vendido todo lo que son las empresas públicas al sector privado, pues lo que aquí el pueblo está aclamando un modelo incluyente y no como los que nos han estado gobernando. Justo hablabas de la corrupción. Uno de los escándalos más sonados es el del empresario italiano Walter Lavítola con el propio Martinelli. Para los que nos escuchan fuera de Panamá, ¿en qué consistió este caso? Bueno, el señor Lavítola fue un personaje que llegó de la mano del primer ministro Berlusconi y se convirtió en un asesor personal del señor Martinelli y de los que gobiernan con él. Y lo que se propusieron una serie de negocios en diferentes áreas de salud, de seguridad y en la misma ampliación del canal con empresas italianas, y de por medio surge la corrupción que en Italia se identifica sobre todo a través de una empresa en Pregil, donde hoy Lavítola es juzgado por este delito. Y en el marco de esos juicios sale la figura del presidente Martinelli en varias circunstancias. Se piensa que se le va a llamar inicialmente como testigo y el día que deje de ser presidente probablemente se le llame también a juicio, según la información que tenemos nosotros acá. Y que aquí se ocultan, pero eso está saliendo poco a poco a la luz, así como salió para Berlusconi. Fernando, ¿qué otros escándalos de corrupción han manchado la gestión de Martinelli? Bueno, hay numerosos escándalos. Por ejemplo, el uso de los presupuestos públicos para fines de megaobras, sobrecostos. Por ejemplo, ahora mismo se acaba de inaugurar el metro, se calcula cifras multimillonarias de sobrecostos. Igual pasa para otros proyectos como proyectos hospitalarios, grandes hospitales que no se sabe cómo van a funcionar porque no hay suficiente personal ni recursos para mantenerlos, pero los sobrecostos de estas obras van hacia empresas en donde este señor tiene múltiples intereses, él y sus socios, ¿no?, que van más allá de su partido, van más allá de su gobierno. En sobrecostos, pues él ha hecho un gran negociado, compró una cinta de flujo vehicular, la llamada los corredores que salen de la ciudad y entran a costos muy por encima, se calcula alrededor de $500 millones sobre costo en la compra de eso, ¿no? Entonces, como ve, pues por donde usted toque encuentra corrupción, encuentra desposesión de los recursos que pertenecen a todos a beneficio de una pequeña camarilla. Aquí nosotros estamos denunciando que 106 multimillonarios acumulan 16 mil millones de dólares, que representa un tercio de la actividad económica del país. Y entonces la acumula un pequeño grupo que es menos del 1% de la población. El Canal de Panamá es la principal fuente de ingreso del Estado. La autoridad que administra el canal se ha convertido en una especie de caja negra que incluso puede firmar contratos sin autorización del Estado panameño. Fernando, ¿esta situación ha sido denunciada dentro de la sociedad panameña? ¿Se puede revertir? Definitivamente el tema de la administración de la autoridad del canal es un tema grave. Aquí, de hecho, nos impusieron una ampliación del canal para beneficio de la economía norteamericana, pagada por nosotros con el excedente canalero, y en medio de esto pues se había denunciado al momento de la consulta popular cómo esto iba a afectar gravemente la economía y sobre todo el uso en función de los intereses de los sectores más necesitados se vería afectado, y eso es lo que ha estado sucediendo. Ha estado ampliamente demostrada la corrupción que hay en medio de
esta ampliación, y hoy lo que tenemos pues es que ni siquiera sabemos qué se ha negociado para continuar esta ampliación. Entonces el modelo de corrupción en el sistema neoliberal pues es ampliamente conocido, no solo aquí en Panamá, y aquí se reproduce exactamente lo mismo. El pueblo panameño cada día está más alerta a la denuncia que hemos estado haciendo, porque ya en el pasado lo habíamos dicho y ahora se está viendo el efecto de esa corrupción, de ese interés de apropiarse de los excedentes que pertenecen a todos para las empresas privadas, en las cuales el señor Martinelli está muy involucrado, no solo él, sino sus socios, ¿no? En materia de política exterior, Martinelli apoyó al gobierno golpista de Honduras, también cerró filas con la derecha venezolana en su último intento de golpe. Fernando, ¿cuál es tu balance de la política exterior de Martinelli? Bueno, ha sido una de las peores políticas exteriores que hemos tenido. Desde el comienzo pues se ha comprometido con el sionismo del Estado de Israel, con otros países llevando adelante políticas de intervención en asuntos internos que afectan un principio fundamental de la política exterior panameña. Debería ser la neutralidad, precisamente por el tipo de servicios que brindamos al comercio internacional en el tránsito canalero, y él pues ha ido a contrapelo de esos intereses, siguiendo los mandatos del imperio norteamericano. Es el caso de Venezuela, donde ha intervenido de una de las maneras más absurdas que se pueda pensar. Igualmente pasa con la presencia y fortalecimiento de la presencia militar panameña en el conflicto colombiano, cuando nunca hemos tenido intervenciones de este tipo. Definitivamente pues es una de las peores políticas, el peor periodo de política exterior que ha tenido Panamá, y la ha llevado adelante este señor de la mano de lo más retrasado que existe en los intereses norteamericanos en la región y fuera de la región también. Por último, Martinelli antes de ser presidente era un empresario multimillonario. Ahora que va de salida, ¿se sabe en cuánto se encuentra su fortuna? Bueno, no son públicos los datos. Lo que sí se sabe pues es que es uno de los millonarios más importantes de la región. Ha aumentado su fortuna definitivamente, pero bueno, esa información en detalle no la tengo, pero sí es conocida, y yo recomendaría nuevamente al doctor Julio Manduley, director del Centro de Estudios Estratégicos, que ha estudiado profundamente este tema del enriquecimiento desmedido de estos corruptos, entre ellos el señor Martinelli, ¿no? Si la gente que nos escucha quiere saber más del Frente Amplio por la Democracia de Panamá, Fernando, ¿cuáles son sus puntos de contacto? Sí, bueno, nosotros tenemos varias formas. Tenemos una página web que se llama genaropresidente.com, que es nuestro candidato a la presidencia en las próximas elecciones del 4 de mayo. Tenemos el Twitter FATPanamá, @FATPanamá, y la página Facebook FAT Panamá también, en la cual pueden encontrar múltiple información. También recomendamos la página de FrenadesoNoticias.org, que es un centro donde publicamos constantemente información del Frente Amplio por la Democracia. Gracias, Fernando, por estos minutos para Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Conversábamos con el doctor Fernando Sebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia en Panamá. Con él hacíamos un balance de los 5 años de gobierno de Ricardo Martinelli. ¡Cierra la vista! Escuchabas a Fernando Sebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia en Panamá. Con él hacíamos un repaso del legado criminal de Ricardo Martinelli, uno de los gobiernos más corruptos de la historia panameña. La entrevista se realizó para la edición 23 de Caribe Nuestro y se divulgó el 21 de abril de 2014.